¿Has dicho en algún momento, esto no es para mí, yo no nací para esto? Dios me tiene así por algo. Gastas impulsivamente el dinero, no planificas. En vez de inspirarte, te sientes bajoneado por el éxito de los demás. Y tranquilo, me voy a detener aquí. Mejor vamos con la definición de una mentalidad pobre. La mentalidad de pobreza se refiere a un conjunto de creencias, actitudes y patrones de pensamiento. Ojo, esto no se refiere a una falta de recursos económicos en sí, sino a una mentalidad limitante. No es una característica innata y no es algo que tengamos porque queremos, pero muchas veces sí es algo que mantenemos voluntariamente. Al ser una actitud, patrón de pensamiento, una forma de relacionarse con el mundo que es aprendida, también puede ser desaprendida o cambiada o modificada a nuevos estilos de pensamiento y nuevos hábitos. Vamos a leer un fragmento de la psicóloga y escritora Raquel Estrada sobre la mentalidad de pobreza. Pobre es el que camina sin ilusiones y que, además, económicamente puede estar en una situación raquítica, porque no ha querido arriesgar y espera que todo le caiga del cielo. No se esfuerza demasiado y se conforma con poco. Es el vagabundo interior que va cargando problemas que son como lápidas que lleva en la espalda. Viste con andrajos existenciales y usa lentes oscuros porque no quiere ver las oportunidades que se le presentan. Prefiere, en otras palabras, esconderse en los harapos de la supervivencia. Se queja constantemente de una vida marcada por la mala fortuna, pero es el resultado del conformismo y la pasividad que los utiliza como su carta de presentación. Mientras atrae pobreza en todos los sentidos, y también es un coleccionista de preocupaciones y, por tanto, actúa de acuerdo a sus limitaciones personales como resultado de las emociones que ha reprimido. Y más aún, su baja autoestima lo afecta al momento de tomar decisiones. Creo que una mejor descripción o más detallada al mismo tiempo que poética no podemos encontrar. Te voy a decir diferentes características de una mentalidad pobre y te invito a que escribas ya sea en tu celular o en un papel aquellas características con las cuales te identificas. Estas son características de diversos autores. Dentro de lo que se encuentra pensamiento de escasez, que es la mentalidad de que no hay suficientes recursos económicos para todos. Esto nos lleva a una mentalidad o una actitud defensiva o de competencia frente a los demás, porque si los otros ganan, yo pierdo, porque si los otros ganan, yo estoy en desventaja. El segundo es la falta de ambición y superación, un conformismo con la situación actual que nos lleva a no marcarnos objetivos, a no marcarnos una ruta de lo que queremos hacer o lograr. Y esto muchas veces porque preferimos vivir el día a día y pensar en el futuro nos aterra. Culpar a otros, culpar a agentes o factores externos como el gobierno, el sistema, el profesor, el jefe, los demás, como manera de afrontar las dificultades que nos pasan en la vida. Por ejemplo, si estamos en una entrevista y otra persona queda y no nosotros, podemos decir que esa persona quedó porque era más guapo, más guapa, porque seguramente viene de una gran familia, entonces yo no puedo obtener ese tipo de oportunidades. Miedo al fracaso. Esta es una paralización frente al peligro, es una actitud de una persona que evita salir de su zona de confort, limitando así las posibilidades de crecimiento. Esto muchas veces se evidencia de una forma muy cotidiana, como imaginarte cosas hermosas o cosas que simplemente quieres que ocurran en el futuro, pero sin realmente ponerme a la tarea de hacerlas. Siguiente es la falta de educación financiera. Los desconocimientos básicos sobre el dinero, las inversiones, el ahorro, diferentes alternativas de negocios o qué puedo hacer yo para mejorar económicamente, nos llevan a tomar muchas veces decisiones impulsivas o desde el desconocimiento, lo cual nos mantiene en el mismo ciclo de pobreza. Pensamiento negativo y pesimista. Este es un pensamiento que es
arraigado o que se aferra simplemente a las dificultades, a lo negativo. Entonces mi sesgo de que todo lo malo me va a pasar a mí, o de que nada bueno me va a ocurrir, o de que yo no soy capaz, o que eso le pasa solamente a los ricos, solamente a las personas privilegiadas, etcétera, me lleva a estar en una posición en la cual, si eso es verdad, entonces no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Y entonces es aquí cuando retroalimento esa creencia y evito buscar soluciones y colocarme a trabajar para que eso cambie. Por ejemplo, cuando nos victimizamos frente a una situación y preferimos hacer oído sordo a los consejos y no mirar las soluciones. La falta de autoconfianza. Esta suele ser una creencia limitante que tengo sobre mi propia capacidad, sobre mi propio potencial, y esto me impide tomar decisiones importantes o que pudieran ser beneficiosas para mí, porque si yo no puedo, porque si yo no soy capaz, entonces voy a quedar en ridículo, no voy a poder, voy a invertir tiempo, dinero, esfuerzo para nada. Un ejemplo de un pensamiento que denota esto es pensar simplemente: no soy inteligente, entonces ¿para qué lo intento? Y gratificación instantánea, que es aquella que prioriza el disfrute actual, lo que yo pueda comprar o hacer ahorita y disfrutar ahorita, sacrificando un futuro mejor. Este tipo de actitudes dificulta el ahorro y la creación de riqueza. ¿Cómo superar una mentalidad de pobreza? Te daré 3 recomendaciones que te garantizo te ayudarán a vencer este tipo de mentalidad. La primera es la educación financiera. Educarte sobre las cosas más básicas sobre el dinero, cuál es el valor real del dinero, la subjetividad del dinero, aprender sobre el ahorro, las inversiones, tarjetas de crédito, diferentes estilos y tipos de negocio, modelos de negocio. Luego quizás aprender un poco de administración, etcétera. No debes necesariamente invertir en un curso, puedes comenzar con diferentes canales de YouTube como estos que te voy a recomendar acá arriba. Siguiente punto es tomar acción. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacer una lista de aquellas situaciones con las cuales no estamos satisfechos con nuestra vida actual. Puede ser cualquier cosa: mi experiencia personal, mi salud, mi situación emocional, mi soltería, poca capacidad adquisitiva, etc. Luego voy a anotar todas esas problemas o todas esas cosas que quiero trabajar. Con esa lista de problemas, lo que voy a hacer es ir con cada una y anotar las posibles soluciones a esos problemas, ya sean hábitos, ya sean decisiones, ya sea cambios en el pensamiento. Voy a anotar todas esas soluciones que yo encuentro al respecto y voy a elegir uno de los problemas que quiero trabajar y comenzar con la solución más sencilla de aplicar. Luego puedo ir avanzando a otras opciones o soluciones más complejas, y cuando yo siento que estoy mejorando en esa problemática, saltar a una problemática más difícil. Frente a problemáticas o situaciones mucho más complejas que requieren de años de trabajo, pues hacer un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Te recomiendo comenzar con las metas a largo plazo, lo que tú quieres y te imaginas que quieres lograr, y luego ir un poco más hacia atrás y hacia atrás hasta encontrar qué es lo que puedes hacer hoy o a corto plazo para lograr esos objetivos. Luego traduce esos objetivos a corto plazo dentro de tu planeación semanal. Si nunca has hecho algún tipo de planeación, puedes iniciar colocando en tu lista de objetivos de la semana de 7 a 10 objetivos, y cada día vas a trabajar mínimo en un objetivo. Si por ejemplo tú estableces que vas a trabajar en esos objetivos de lunes a sábado y no los domingos, está bien, siempre y cuando te comprometas a realmente realizar de lunes a sábado esos objetivos o esas tareas que te colocaste. Al final de la semana debes asegurarte de que realmente cumpliste con esos 6 o 7 objetivos mínimo. Y último es buscar modelos a seguir. Y sí, eso que anteriormente nos generaba quizás envidia, incomodidad, un sentimiento de inferioridad, de insatisfacción, es lo que te puede ayudar a inspirarte en vez de compararte. Al tú buscar este tipo de modelos, este tipo de personas, puede ayudarte a tener una referencia de aquello que quieres lograr. Así que lo ideal es que sean personas que realmente han obtenido aquello que tú quieres tener o que tú quieres obtener,
Puede ser un estilo de vida, puede ser algo específico. Por ejemplo, esta persona se graduó de tal carrera y yo me quiero graduar de esa carrera. Esta persona logra estudiar y trabajar y me encantaría poder hacer eso. O esta persona logró estudiar idiomas por sí misma y yo quiero poder hacer eso, etc. A veces las redes sociales dificultan en que uno pueda ver a la persona de una forma realista, y a veces nos lleva como la idealización y nos lleva a pensar ellos son perfectos y nosotros somos humanos, seres humanos mortales. Entonces recomiendo que puedas acercarte a la plataforma en la cual esa persona es más explícita de sus situaciones, en la cual te da herramientas para hacer o lograr ciertas cosas, por lo cual una herramienta un poco más sana o que nos ayuda con este objetivo es YouTube o la plataforma de Spotify si esa persona tiene podcast en este lugar. Y pues nada, ese es un camino que recorrer paso a paso. Realmente te invito a aplicar estas estrategias y puedes comentarme aquí abajo si te has identificado con estos puntos, si quieres que abonde en algún tema en específico, ya sea de organización, ya sea de reestructuración cognitiva, cambios de pensamiento, cambio de hábitos, entre otros temas. Sin más que decir, espero que te suscribas a este canal, le des like y nos vemos en otro video. Chao.